¿Alguna vez has sentido que tus palabras no pesan? Que hablas, pero nadie escucha. Que explicas algo importante, lo haces con claridad, incluso con emoción. Y sin embargo, te interrumpen, te ignoran o simplemente fingen que te entienden. Eso duele, no solo porque frustra, sino porque con el tiempo empiezas a creer que tu voz no importa, que quizá lo que dices no tiene valor. Pero no es así. El problema no está en lo que dices, está en cómo lo dices, en la presencia que transmites, en el dominio interior que proyectas. Y si no aprendes a comunicarte desde ese lugar, puedes pasar toda tu vida siendo ignorado, aunque tengas las mejores ideas. Por eso, en este video vas a descubrir el enfoque estoico para ser escuchado sin levantar la voz. Vamos a hablar de principios, errores comunes, ejemplos de los sabios de la antigüedad y, sobre todo, de estrategias prácticas para que tus palabras tengan impacto real. No necesitas gritar. No necesitas impresionar. Solo necesitas aprender a hablar desde tu centro. Y cuando lo logres, tu silencio tendrá más peso que 1000 discursos. Quédate hasta el final, porque puede que no necesites hablar más fuerte, sino vivir con más intención. Hay una sensación difícil de explicar, pero fácil de reconocer. Hablas y nadie reacciona. Compartes una idea y alguien te interrumpe. Dices algo importante y recibes un «ah, ok», mientras el otro mira su celular. No es que estés equivocado, no es que no tengas nada que decir. Simplemente tu mensaje no llega. Y esto es lo que pocos entienden. En el mundo de la comunicación, no gana el que habla más, ni siquiera el que tiene la mejor idea. Gana el que sabe cómo transmitirla. Desde pequeños nos enseñaron a expresarnos, pero no a comunicar presencia, a usar palabras, pero no a proyectar convicción, a hablar, pero no a escuchar el impacto de nuestro propio discurso. Y así crecemos pensando que para ser escuchados debemos insistir, explicar, justificar, repetir. Y cuanto más lo hacemos, más nos ignoran. Porque la atención no se mendiga, la atención se gana con lo invisible, con el modo, con el tono, con el cuerpo. Puedes preparar el mejor argumento del mundo. Puedes memorizar cada frase, tener los datos, las razones, los hechos. Pero si lo dices con inseguridad, si tu voz tiembla, si tu cuerpo se encoge, si tu energía transmite duda, tu mensaje se pierde. Las palabras no viajan solas, llevan tu presencia detrás. Y si esa presencia es débil, las palabras caen antes de llegar. La mayoría de las personas creen que la comunicación es una cuestión de lógica, pero no lo es. Es una cuestión de energía y coherencia emocional. ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar con nervios? No importa lo que diga, automáticamente tu cerebro desconecta. ¿Y alguna vez has escuchado a alguien hablar con calma, con pausas, con claridad? No importa qué diga al inicio, algo dentro de ti le presta atención. Eso es presencia. La verdadera comunicación no es convencer, es transmitir. Y para transmitir de verdad, tus palabras y tu ser deben estar alineados. No se trata de sonar perfecto, se trata de sonar real, sólido, íntegro, como alguien que no necesita ser escuchado. Pero cuando habla, todo el mundo escucha. El problema no está en tu mensaje, está en la forma en la que te relacionas con él. ¿Lo dices porque necesitas aprobación o porque estás en paz con tu verdad? Las personas notan la diferencia, instintivamente, inconscientemente, y eso define cómo te tratan. No se trata de lo que dices, se trata de lo que transmites al decirlo. Y eso, amigo, no se logra hablando más fuerte, sino volviéndote más claro contigo mismo. Antes de convencer a los demás, debes convencer a la única persona que importa: tú. Porque cuando tú estás en calma,
cuando no necesitas probar nada, cuando hablas desde tu centro. Las palabras fluyen con fuerza y el mundo escucha. Vivimos en una época donde hablar se ha vuelto automático. La gente conversa sin pensar, publica sin reflexionar, responde sin escuchar. Y entre tanto ruido, la presencia se ha vuelto un arte perdido. Pero hay algo que las personas sabias, los grandes líderes y los antiguos filósofos han entendido a lo largo de la historia. El valor de las palabras no está en su cantidad, sino en su peso. ¿Alguna vez has estado en una conversación donde alguien no habla mucho, pero cuando lo hace, todos callan? No es magia, no es carisma, es dominio del lenguaje y del ego. Es el resultado de un principio profundo: hablar menos, para impactar más. Hay quienes hablan para llenar vacíos, y hay quienes hablan cuando sus palabras ya están llenas por dentro. Los primeros buscan impresionar, los segundos buscan aportar, y esa diferencia, aunque sutil, se siente como un abismo. En un salón lleno de voces, el que guarda silencio con calma se vuelve magnético. No por lo que dice, sino por la expectativa que genera su silencio. Porque cuando alguien habla poco y aún así logra captar tu atención, no estás escuchando solo sus palabras, estás escuchando su carácter. Las palabras constantes pierden valor, se vuelven ruido, fondo, repetición. Pero las palabras que nacen del silencio, las que se dicen con intención, con pausa, con calma, esas quedan grabadas. Los estoicos lo entendieron a la perfección. No creían en la elocuencia vacía, creían en el verbo con alma. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: di poco si es necesario, habla cuando debas, y que tus palabras sean como una daga, cortas, firmes y limpias. No hablaba por ego, no hablaba por costumbre, hablaba porque había comprendido algo esencial. La verdadera influencia no necesita demostrar nada. Epicteto, que nació esclavo y terminó enseñando a emperadores, lo vivía cada día. No tenía títulos, no tenía poder, pero su palabra, cargada de verdad y silencio interior, cambiaba la forma de pensar de quienes lo escuchaban. En cambio, hoy nos desesperamos por ser escuchados. Hablamos más alto, más rápido, más fuerte, como si así pudiéramos forzar la atención de los demás. Pero lo cierto es que cuanto más necesitas ser escuchado, menos impacto tienes, porque la necesidad emite una frecuencia que los demás perciben, una urgencia que delata inseguridad. Y la atención no se da a quien la pide, se da a quien no la necesita. Hablar menos no es callar por miedo, es hablar solo cuando lo que vas a decir realmente merece ser dicho. No es silencio sumiso, es silencio consciente. Y eso, en un mundo donde todos compiten por el micrófono, es un acto de revolución. La próxima vez que te encuentres en una conversación, haz la prueba, espera, piensa y luego habla con intención. Notarás algo. Las personas te escucharán más, aunque digas menos. Porque cuando uno domina su impulso de hablar, lo que dice se vuelve más valioso y su presencia más difícil de ignorar. Los grandes estoicos no necesitaban gritar para ser escuchados, no imponían su voz, no buscaban impresionar, y sin embargo, cuando hablaban, el mundo se detenía, porque ellos sabían algo que muchos han olvidado: que el poder de una palabra nace del silencio que la precede. Epicteto, por ejemplo, nació esclavo. No tenía posición, ni riqueza, ni influencia política, pero su forma de hablar, tranquila, clara, firme, hacía que incluso hombres libres se detuvieran a escucharlo. ¿Por qué? Porque su palabra estaba alineada con su vida, con sus acciones, con su virtud. No necesitaba adornos,
no necesitaba demostrar nada, solo decía lo que debía decir, y lo hacía desde un lugar que no se puede fingir, la coherencia. Epicteto no tenía que fingir autoridad. Su autoridad venía de su ejemplo, y por eso sus palabras tenían fuerza, aunque fueran pocas. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía el poder de mandar a callar a un imperio, pero eligió la escritura como su refugio. Mientras otros gobernantes llenaban salones con discursos y promesas, él escribía en silencio, para sí mismo, con humildad. Y cuando hablaba, lo hacía con la calma de quien no necesita convencer, porque sabía que el verdadero liderazgo no está en la voz que se impone, sino en la que inspira contemplanza. En sus meditaciones, repite una idea esencial. Habla solo si es verdadero, solo si es necesario, solo si es útil, y si no lo es, el silencio es tu mejor elección. Séneca, consejero de emperadores, advertía sobre el peligro de hablar demasiado. Decía que muchos lo hacen para llenar el vacío que tienen dentro, que el silencio incomoda al ego, pero que aquel que domina su ego, domina su palabra. Él no hablaba para gustar, no hablaba para impresionar, hablaba para confrontar, para despertar, y por eso sus cartas aún resuenan siglos después. Los estoicos no eran oradores buscando aplausos, eran filósofos buscando virtud, y eso se notaba en cada palabra que pronunciaban. Para ellos, hablar era un acto sagrado, una herramienta que debía usarse con intención, con verdad y con propósito. No hablaban por hábito, no hablaban por ansiedad, hablaban por sabiduría. Y si no podían aportar, si lo que iban a decir no elevaba, no enseñaba o no ayudaba, preferían el silencio, porque entendían algo que hoy muchos ignoran, que el silencio no es ausencia de comunicación, es su forma más elevada. El silencio no es debilidad, es poder contenido, y cuando ese poder se libera en forma de palabra justa, el mundo escucha, aunque no quiera. Hoy, en un mundo lleno de ruido, esa enseñanza vale más que nunca, porque quien domina sus palabras no solo se vuelve más sabio, se vuelve más escuchado, y no porque lo busque, sino porque lo encarna. Uno de los errores más comunes y más costosos que cometemos en nuestra forma de hablar es intentar impresionar. Tal vez no lo notamos al principio. Después de todo, ¿quién no quiere ser escuchado? ¿Quién no quiere sentir que sus palabras importan? Pero con el tiempo, este deseo se convierte en una trampa, y sin darnos cuenta pasamos de comunicar para conectar, a hablar para demostrar, a explicar para defendernos, a buscar ser vistos más que entendidos. Hablamos más fuerte, más rápido, con más entusiasmo del que sentimos. Nos esforzamos por sonar inteligentes, interesantes, especiales. Y cada vez que lo hacemos, sin saberlo, perdemos fuerza, porque las palabras que nacen del deseo de aprobación no traen claridad, traen ansiedad. Y esa ansiedad se filtra, se nota, se siente. Tal vez el otro no lo diga en voz alta, pero su cuerpo lo sabe, sus gestos lo dicen, se desconecta, se distrae, se cierra. ¿Por qué? Porque las personas no escuchan solo lo que dices, escuchan lo que intentas obtener con lo que dices. Y cuando sienten que estás hablando por necesidad, por validación, por inseguridad, por carencia, dejan de escucharte. No por crueldad, sino por instinto. Instintivamente, todos sabemos cuando alguien habla para compartir y cuando alguien habla para llenar un vacío. Y el vacío, aunque lo disfracen con frases bonitas o datos brillantes, no convence a nadie. Vivimos en un mundo donde todos quieren ser escuchados, pero pocos se detienen a pensar por qué quieren ser escuchados. ¿Es porque tienen algo valioso que ofrecer? ¿O porque necesitan sentirse valiosos al ofrecerlo? Esa diferencia lo cambia todo.
Hablar desde el ego es como gritar desde un pozo. Puede sonar fuerte, pero no llega lejos. Solo rebota en las paredes del ego propio. Hablar desde la calma, desde la claridad interior, es como hablar desde una montaña. No necesitas alzar la voz, porque tu altura ya proyecta presencia. Los estoicos no buscaban atención, no buscaban reconocimiento, y sin embargo eran escuchados. ¿Por qué? Porque hablaban sin querer impresionar, porque hablaban con un solo objetivo: aportar valor. Marco Aurelio no escribía para publicar frases célebres, escribía para recordarse a sí mismo cómo debía vivir. Y justamente por eso, sus palabras siguen resonando siglos después. Epicteto no hablaba para ser admirado, hablaba porque tenía algo que decir, y si no lo tenía, se callaba. Ellos entendieron lo que hoy casi nadie entiende: que el respeto no se exige, se encarna, que la atención no se ruega, se atrae con carácter, que cuando hablas con claridad, sin miedo al juicio, sin necesidad de convencer, las personas te escuchan porque confían en ti, no porque les insistas. Hoy en día es común ver a gente hablando de más, explicando su punto una y otra vez, repitiendo sus ideas con fuerza, esperando con ansiedad una reacción del otro. Y cuanto más insisten, más se desvaloriza su mensaje. Es como una moneda que se imprime sin control. Pierde su valor porque es demasiado accesible. Pero cuando aprendes a hablar solo cuando es necesario, cuando no te urge decir algo para sentirte visto, cuando puedes guardar silencio sin sentirte menos, entonces tus palabras se vuelven oro. La clave no está en que todos te escuchen. La clave está en por qué estás hablando. Si hablas para impresionar, tu mensaje lleva la huella del ego. Si hablas para servir, tu mensaje lleva la huella de la virtud. Y las personas, aunque no sepan explicarlo, siempre reaccionan mejor ante lo segundo. Porque las palabras cargadas de ego suenan fuertes, pero no dejan huella. En cambio, las que nacen del alma no solo se escuchan, se sienten. Así que la próxima vez que sientas que necesitas que te escuchen, haz una pausa. Pregúntate: ¿estoy hablando para mostrar quién soy? ¿O para demostrar que valgo? Porque si lo segundo domina, serás esclavo de cada reacción. Tu autoestima dependerá de cada respuesta, y tu mensaje perderá su poder. Pero si hablas desde la tranquilidad de quien no necesita demostrar nada, entonces todo cambia. Porque el mundo escucha, no al que más grita, sino al que más verdad transmite. Hablar con intención no es algo que sucede de forma automática. No basta con tener buenas intenciones. No basta con tener algo que decir. Lo realmente importante es desde dónde lo dices. Y eso, los estoicos lo sabían muy bien. Ellos no hablaban por costumbre. No hablaban para llenar espacios. Hablaban cuando el momento lo requería. Y sus palabras eran herramientas cuidadosamente elegidas, no simples reacciones emocionales. Pero, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo saber cuándo hablar y cuándo callar? ¿Cómo distinguir entre una palabra con propósito y una palabra vacía? La respuesta está en el uso de filtros internos, una especie de examen silencioso que ocurre en milisegundos, pero que define si tus palabras van a construir algo o simplemente se van a evaporar en el aire. Hoy quiero proponerte una adaptación moderna de esa práctica. Una herramienta que puedes aplicar cada vez que vayas a decir algo importante o incluso algo cotidiano. La llamaremos la triple prueba estoica. No es una regla rígida, es una brújula. Una forma de reconectar con tu centro antes de abrir la boca. Primera pregunta: ¿esto nace desde mi centro o desde mi ego? ¿Estás hablando porque verdaderamente tienes algo que decir, algo que podría servir, aportar, guiar? ¿O estás hablando para llamar la atención, para sentirte validado, para demostrar que tienes razón? Esta pregunta es poderosa porque desenmascara nuestras intenciones.
La mayoría de las veces no somos conscientes de por qué hablamos, pero cuando hacemos una pausa y observamos con honestidad, descubrimos que muchas de nuestras palabras no nacen del deseo de conectar, sino del miedo a no ser vistos. Y si tus palabras nacen del miedo, transmitirán eso, aunque digas lo correcto. Segunda pregunta. ¿Esto aporta claridad o añade confusión? ¿Lo que vas a decir ayudarán a entender mejor la situación? ¿O solo es una opinión más, una idea lanzada sin dirección? Hablar mucho no significa comunicar bien. Muchas veces, en nuestra urgencia por hablar, terminamos enredando más que aclarando. Y en ese proceso, perdemos el foco de lo que queríamos lograr en primer lugar. No se trata de sonar sofisticado, se trata de ser claro. Las palabras verdaderamente poderosas no necesitan adornos, solo necesitan precisión, firmeza y contexto. Cuando hablas con claridad, tu voz deja de ser ruido y se convierte en guía. Tercera pregunta. ¿Esto eleva la conversación o la entierra? Cada palabra que sale de ti es como una piedra. Puedes usarla para construir un puente o puedes usarla para levantar un muro. La pregunta aquí es, ¿lo que vas a decir suma, inspira, mejora la conversación o es simplemente una descarga emocional, una crítica disfrazada de consejo, una intervención que realmente no mejora nada? Tal vez pienses que es exagerado aplicar esta prueba a todo lo que dices, pero piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que te arrepentiste segundos después? ¿Cuántas veces hablaste desde la reactividad y tus palabras solo complicaron más las cosas? ¿Cuántas veces callaste tarde? Aplicar esta triple prueba no es volverse frío, es volverse consciente, y eso, hoy en día, es una forma de libertad. Si al menos una de estas tres preguntas te lleva a dudar, detente. No hables aún, respira, observa, espera. Tal vez descubras que lo que ibas a decir no era necesario o que aún no estabas listo para decirlo como debías. Y en ambos casos, el silencio habrá sido tu mejor respuesta. El silencio no es pasividad, es dominio, es templanza, es poder interno transformado en autocontrol. Esta triple prueba estoica no es solo una técnica de comunicación, es una herramienta de autoconocimiento. Es una forma de recordar que tus palabras tienen consecuencias y que cada vez que las usas, estás dejando una huella. Hablar bien no es adornar lo que dices, es vivir en armonía con lo que dices. Es hacer que tus palabras sean una extensión de tu carácter. Cuando hablas desde tu centro, con claridad y con la intención de elevar, no necesitas convencer a nadie. Tu sola coherencia hace el trabajo. Por eso, cada vez que sientas la urgencia de hablar, recuerda esto. No todo lo que piensas debe ser dicho. No todo lo que sientes debe ser expresado. Y no todo lo que escuchas merece una respuesta. A veces, el mayor acto de sabiduría es guardar silencio. Y a veces, en ese silencio, encuentras exactamente las palabras que sí valen la pena decir. Hay una paradoja que pocos entienden, pero que los sabios han aplicado durante siglos. Cuando dejas de intentar ser escuchado, es cuando más te escuchan. Y aunque suene extraño, incluso contradictorio, la experiencia lo confirma una y otra vez. Porque cuando hablas desde la necesidad, desde el esfuerzo desesperado porque alguien te preste atención, tu mensaje se vuelve pesado, forzado, ansioso. Y en ese momento, sin darte cuenta, pierdes tu centro. Y con él, tu poder. Pero cuando hablas sin urgencia, sin intención de convencer, cuando hablas desde una profunda calma interna, desde la confianza en tu mensaje, entonces ocurre algo distinto. La atención llega sola, no porque la exijas, sino porque la atraes con tu equilibrio. Y eso es lo que muchos no comprenden. Que la verdadera influencia no se construye empujando, se construye con presencia, con autenticidad.
con desapego del resultado. Las personas más impactantes que hayas conocido probablemente no fueron las más ruidosas, ni las más insistentes. Fueron aquellas que no necesitaban ser escuchadas, pero que, al hablar, eran imposibles de ignorar. Porque la energía que transmite alguien en paz consigo mismo es mucho más poderosa que la de alguien que busca validación. Y esa paz se siente, se escucha, incluso en el silencio. La mayoría de las personas comete el error de pensar que el respeto se exige, que la atención se gana hablando más, esforzándose más, compitiendo por el espacio. Pero no es así. El respeto genuino surge cuando tu forma de comunicar refleja dominio interior, cuando no tratas de llenar los vacíos con ruido, cuando puedes quedarte en silencio y aún así estar presente. Eso es presencia real, eso es magnetismo natural, y los estoicos lo sabían. Epicteto no gritaba, no discutía, no necesitaba que todos aceptaran su punto de vista. Solo decía lo que tenía que decir, y luego se retiraba al silencio. Marco Aurelio no buscaba ganar debates, buscaba vivir con coherencia, y esa coherencia hablaba por él, mucho más que cualquier discurso. Hoy, muchas personas hablan para demostrar que tienen razón. Los sabios hablan para aportar, y cuando no pueden aportar, callan, porque saben que el silencio, bien utilizado, puede tener más impacto que 1000 palabras vacías. Por eso, si realmente quieres ser escuchado, no te enfoques en impresionar, ni en convencer, ni en controlar la reacción del otro. Enfócate en ti, en tu calma, en tu claridad, en tu intención. Cuando haces eso, algo cambia. Ya no hablas para obtener algo, hablas para ofrecer. Y desde ese lugar, tu voz se vuelve una invitación, no una invasión. Y ahí está el secreto. La mayoría de las personas no le da importancia a lo que dices, hasta que sienten que vale la pena escucharte. Y lo sentirán cuando tú ya no lo necesites. Cuando tu mensaje no dependa de su aprobación, sino de tu alineación contigo mismo. Entonces, sí, entonces te escucharán. No porque los hayas convencido, sino porque encarnas lo que dices. Así que, la próxima vez que te sientas ignorado, no hables más fuerte, no expliques más, no busques atención, vuelve al centro. Habla desde la calma. Y si no tienes nada que decir con intención, elige el silencio. Porque a veces, el silencio bien utilizado es más poderoso que 1000 discursos sin alma. Y quien domina su silencio, domina su presencia. Y quien domina su presencia, no necesita pedir ser escuchado, porque su sola existencia ya comunica. Si este mensaje te hizo pensar, no fue por las palabras, fue por el silencio que dejaste entrar entre cada frase. Ese espacio en el que algo dentro de ti dijo, esto es verdad. Ahora te toca a ti decidir qué hacer con ello. Tal vez hablar menos, tal vez hablar mejor, tal vez simplemente recordar que tu voz vale más cuando no necesita gritar. Si lo que escuchaste hoy te resonó, te invito a dejarme un comentario. No para sumar ruido, sino para continuar este diálogo silencioso entre quienes buscamos vivir con más intención. Suscríbete si quieres más contenido como este. Pero más importante que eso, guarda lo que aprendiste hoy. Porque un mensaje que se olvida al instante es solo entretenimiento. Pero un mensaje que se queda contigo, ese sí transforma. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.